Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo confeccionar estos pantalones estilo short con tablas hacia el interior. Es un modelo que se ha puesto ahora muy de moda y me apetecía subirlo al canal. Ya veréis que es muy sencillo. En cuanto al patrón, podéis ver el vídeo que os dejo en la caja de la descripción para que así sepáis cómo hacerlo. Este pantalón está pensado para vestir de forma un poco más formal por el tipo de tela, ya que es una tela tipo raya diplomática. Pero si lo cogéis con otro estampado o incluso lo queréis probar con un tejano, aunque no sería el patrón del pantalón normal, sino el del pantalón tejano, que también os dejo en la caja de la descripción, el que tendrías que usar, también podréis hacerlo sin ningún tipo de problema. Igual si no quisierais, por ejemplo, confeccionarlo con cremallera, pues podríais hacerlo con botones o podréis hacerlo con una banda elástica en la cintura, como vosotros prefiráis. Lo primero antes de empezar a confeccionar es tener bien marcadas las piezas. Yo en mi caso, además de lo que es la tiza, le pasé un hilo porque sabía que lo iba a hacer en varios días y no quería que se borraran las líneas. Empezamos por lo que sería el bolsillo. Pondremos enfrentado derecho con derecho el forro del bolsillo y lo que sería la pieza del exterior. Y lo vamos a juntar con un pespunte. Esta pieza quedará hacia adentro y detrás va el fondo, que es básicamente la pieza que se asoma, tal y como estoy mostrando en el vídeo. Esto es una pregunta que hacéis muy comúnmente y quería enseñarla antes de empezar a coser. Volvemos a las piezas y colocamos, como ya he dicho, derecho con derecho lo que es el forro del bolsillo con el delantero. Empezamos cosiendo solamente lo que es la línea en diagonal y rematando muy bien al inicio y al final de esta. Una vez lo tengamos, vamos a pasar la over o un zigzag para eliminar todo ese margen de costura y dejarlo todo pulidito. Después de la over vamos a hacer un pespunte de carga. Podéis hacer el pespunte de carga sobre el forro y que no se vea, o podéis doblar el forro hacia adentro y hacer el pespunte de carga directamente sobre lo que sería el delantero del pantalón. Esto va a gustos. Yo en este caso lo voy a hacer sobre lo que sería el bolsillo para que no se vea el pespunte por fuera. Pero como ya os he comentado, va a gustos. Y también podréis hacer este pespunte de carga y un par de pespuntes decorativos por fuera del bolsillo, volteándolo como debería de quedar cuando esté terminado. Una vez ya tenemos esto hecho en ambas piezas, en la de la derecha y en la de la izquierda, vamos a proceder a juntar la otra parte del bolsillo con este forro que teníamos preparado. Para ello lo colocamos en su lugar y, ayudándonos con unas agujas, vamos a juntar lo que sería la parte exterior, toda esa parte que hace la forma de L redondeada y lo que sería el costado. Y lo vamos a juntar con la máquina de coser primero. Y así podremos ver si el tamaño del bolsillo nos va bien. Lógicamente, cuando hacemos el patrón lo podemos mirar, pero siempre es mejor mirarlo cuando tenemos la tela, porque nos podemos hacer una mejor idea de cómo va a terminar. Como ya habréis visto, empezamos cosiendo la parte de arriba y después nos vamos hacia los lados. Empezamos por ese lado que tiene un poco de recta y luego hace la curva, y vamos a rematar justo en lo que sería donde va a doblar la esquina, como veréis a continuación. Podéis hacer ahí siempre un pequeño remate que va bien, o si no, pivotar como estoy haciendo yo. Y vamos a seguir cosiendo justo hasta donde empezaría la línea en diagonal, justo hasta ahí. Cuando ya lo tenemos, vamos a pasar por todo alrededor
una over o un pespunte en zigzag. Empezad por la parte de lo que sería la zona donde entra la mano, donde está esa esquina, porque siempre es más difícil, es la parte más cortita del bolsillo, la que estaría tocando al costado del pantalón, y luego hacéis la otra, que es bastante más fácil. En cuanto a acabarlo o no en punta el bolsillo, como vosotros prefiráis. A mí en los pantalones me gusta que sean redondeados. Creo que las formas quedan bastante mejor. Lo siguiente con el delantero va a ser cerrar ese espacio que habíamos dejado para las tablas. Vamos a tenerlas bien marcadas, como estáis viendo, y lo vamos a llevar hacia afuera. Cogemos de la parte donde vendría la cremallera, vamos a doblar en el punto donde hemos marcado que empezaría la tabla y lo vamos a llevar hasta el punto que hemos decidido que esta tabla termine. Para dejar esto fijado podéis coserlo por aquí dentro o podéis dejar la tabla sencillamente cogida por arriba, por la zona de la cinturilla. Podéis también bajar unos cuantos centímetros, como veis que estaría marcado por el punto en mi mano derecha, o simplemente pues podéis dejar, como os comentaba, la tabla abierta. Yo en este caso voy a dejar la tabla abierta, pero os dejo estas opciones por si vosotros queréis investigar. Cuando ya hayáis decidido cómo queréis que sea la tabla, lo que vais a hacer va a ser fijarla. Yo en mi caso, como la voy a dejar abierta abajo, o sea, solo va a estar cogida por la cinturilla y lo demás lo va a hacer la plancha, he decidido coserla por la mitad del margen de costura, bien rematado para que no se me mueva la tabla, y listo, así quedarían hecho. Esta operación hay que hacerla tanto en la pernera derecha como en la pernera izquierda. Vamos con la parte de la cremallera. Aquí tengo mi delantero derecho y mi delantero izquierdo. Podéis poner la caja de la cremallera en el lado que queráis. Yo en este caso lo hice en el izquierdo. Ya la tengo dibujada, lo tengo todo preparado y ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar la over para dejar lo que sería el tiro tanto de la parte izquierda como de la parte derecha bien pulido. Esto nos va a ayudar después a la confección de esta cremallera. Una vez hecho esto, vamos a coser los tiros. Los empezaremos cosiendo a 1 centímetro por debajo de donde nosotros hemos dibujado la pletina del cierre de la cremallera. Y esto es para que tengamos un margen de trabajo seguro, para que tengamos hueco para poder hacer el resto de las operaciones. Vamos a coserlo a centímetro, centímetro y medio, dependiendo del margen que hayáis dejado. Y vamos a rematar muy bien al inicio y al final de esta costura. Sobre todo bien rematado encima, que no os quede el remate hacia el lado. Esto es importantísimo. Como también es importantísimo haber preparado unas presillas de tela. En mi caso son ambas dobles. El ancho mide 1 centímetro más que el ancho que he dibujado para lo que sería la pretina exterior, para esa parte que hace la curva, y su largo es de 1 centímetro más de lo que mide esa pretina hacia abajo. Vamos a preparar 2 de estas piezas y obviamente las vamos a dejar pulidas por los lados que sea necesario, en este caso pues por uno de los costados anchos y por la parte de abajo. Tomaremos una de las pretinas, la vamos a colocar en su lugar y vamos a coserla derecho con derecho a lo que sería el borde de la parte del pantalón que va a tener la pretina dibujada. Por pretina me refiero a esa forma tan característica de la cremallera. Seguidamente pasaremos un pespunte de carga hacia la pretina para que nos quede bien asegurada esta y nos defina la forma de
la parte superior. Este pespunte de carga lo pasaremos sobre la pretina y muy pegado al borde. Tened cuidado de no hacerlo en el delantero del pantalón, sino en la pieza que acabamos de poner. Vamos a empezar a coser la cremallera. Para esto cambiad al pie de cremallera y ponerla boca abajo sobre la presilla que acabamos de colocar. La ponéis muy pegada al borde de lo que acabamos de coser y pasáis un pespunte para fijar esta cremallera por la parte exterior del todo. Eso sí, hace poco que habéis empezado a poner cremalleras. Si no queréis hacerlo, podéis coser directamente por el lugar que estáis viendo que es pegado a los dientes de la cremallera, siempre y cuando teniendo en cuenta de no pisar estos y demás, sino que quede justa para que se pueda abrir. Una vez ya la tenemos así, vamos a abrir nuestra cremallera y vamos a colocarla sobre la otra presilla. Y esta vez la coseremos por el derecho y vamos a coser justo pegando al pie de la cremallera. La estoy cosiendo únicamente a lo que sería la pretina. No he colocado la pretina en ningún momento en el otro lado del pantalón. Una vez terminado tendréis algo así, que estará la cremallera terminada de ese lado y lo que hay que hacer es colocar el otro lado del pantalón haciendo coincidir los altos con el costado que llevaba la primera pretina, el costado en el cual vamos a hacer después la forma visual del pantalón. Como podéis ver, ahí hay un remate porque es el final de la cremallera que habíamos hecho con el otro, y lo que haremos ahora es coser el delantero del pantalón al otro lado de la cremallera que nos faltaba. Y por último vamos a colocar la cremallera en su lugar. Si queréis la podéis cerrar, a mí me gusta trabajarlo en cerrado, aunque hay gente que lo hace en abierto, esto ya son manías. Y vamos a hacer la forma de la pretina. Es importante que esta forma de la pretina quede justo por encima de lo que sería la parte de la pretina o de la pieza esta extra que hemos estado haciendo anteriormente. Vamos a ir toda esta parte en recto y aquí, si queréis, podéis hacer un pequeño remate y después coser lo que nos queda de parte curva, teniendo cuidado que lo que son las piezas extra que hemos estado poniendo no nos queden mal puestas o no nos queden torcidas, y vais a rematar un par de puntadas después de lo que sería la pieza en la cual hemos empezado, o sea, se vais a rematar en la otra, pero hacer un remate que os quede polidito. Y tendríamos terminado lo que serían nuestros delanteros. Para el trasero lo que haremos será juntar los tiros enteros, lógicamente en el trasero no vamos a poner cremalleras, y vamos a pasar un pespunte normal, rematando bien al inicio y al final de cada costura, igual que al inicio y al final de la tela. En esta ocasión pasaremos una over para juntar ambas piezas y pulirlas juntas. ¿Podéis hacerlo por separado? Podéis hacerlo por separado, pero yo os recomiendo que en el trasero, ya que tenemos tanto movimiento, lo hagáis juntos, siempre quedará más robusta la costura. Seguidamente, cuando ya tenemos los tiros del trasero, lo que pasaremos será a pulir con la over los costados, el bajo y lo que sería la entrepierna del pantalón. En esta over yo os recomendaría que pasarais muy al filo si habéis dejado un margen de costura de 1,5 cm o 2 centímetros en previsión de que pudierais hacer el pantalón un poco más grande. Si ya os habéis probado el pantalón, porque podríais probároslo, y veis que os va bien, pues no hay ningún problema con
dejarla a 1 centímetro o 1,5 cm. Pero si no, pues primero probaros el pantalón. El tema de pasar la over para pulirlo lo vamos a hacer tanto en el pantalón trasero, sea en la parte trasera, como en la parte delantera. Aquí estáis viendo cómo voy pasando la parte delantera y cómo he enganchado el bolsillo en el costado. Hay gente que le gusta dejarlo un poco libre. A mí me gusta que quede cogido, pero esto, como ya os comentaba, es un poco a gustos. Ahora, obviamente, el paso que nos resta es unir delantero con trasero. Para ello vamos a juntarlo y nos vamos a ayudar de los piquetes o las marcas que tengamos hecha para juntarlo por el lado con una costura simple. Como estáis viendo, ya estaban los costados pulidos, que es el paso que hemos hecho anteriormente, y sencillamente he cogido y he pasado la máquina con un pespunte sencillo. Hecho esto, podéis probaros el pantalón y ver a ver cómo os queda de ancho, cómo os queda el largo y de qué tamaño tenéis que hacer la cinturilla. Por último, vamos a preparar la cinturilla. Su largo va a ser el mismo largo que tiene el contorno de la cintura del pantalón que hayáis hecho, así que podéis tomarlo de aquí una vez hayáis hecho las modificaciones que le tengáis que hacer, por si tenéis que encoger o tenéis que sacarle un poco. Una vez hecho esto, también tened en cuenta que si por ejemplo queréis que la cintura monte, tenéis que añadirle unos centímetros, y si queréis ponerle botón, pues también va bien ponerle unos centímetros si lo queréis hacer con un botón corrido. En cuanto al ancho, tenéis que hacer 2 veces la medida que queráis que tenga de ancho la cinturilla más el margen de costura. Si por ejemplo queréis que de ancho tenga 4 centímetros, la tendréis que dibujar de 8, que es la parte blanca que estáis viendo, que es entretela. Y después vamos a ponerle un par de centímetros de margen de costura. Yo le pongo un par de centímetros para que quede algo más rígido. Con 1 centímetro podéis hacerlo igual. A continuación, lo que haremos será uno de los lados plancharlo para crear un doblez. Colocamos la cinturilla. Como veis, sobran un par de centímetros y además está planchada esa parte. Lo que haremos para coserla será esa parte que no hemos planchado, será la que unamos ahora directamente a lo que es la cintura del pantalón. Vamos a ponerlo derecho con derecho. Y después, para coser, como estáis viendo aquí, lo que haré será juntarlas derecho con derecho de la cinturilla y pasar un pespunte con uno de los lados doblado, ese lado que habíamos planchado previamente, y pasar una costura para cerrar esto. De esta forma me queda la cinturilla ya cerrada. Así es la forma más fácil de hacerlo. Seguidamente vamos a pasar a hacer el pespunte de unión de la cinturilla. Sobre todo se cose por la parte que ya teníamos unida al cuerpo, que es la parte que no hemos hecho el doblez. Vamos a coserla con mucho cuidado de no deformar las tablas en caso de que no las hayamos dejado fijas, y vamos a ir cosiendo poco a poco. Pensad que aquí hay bastante volumen de tela. También tened cuidado de que no os quede ninguna pinza en la zona de los bolsillos y demás. Y es sencillamente hacer un pespunte por sobre el margen de costura. Una vez hecho eso, vamos a poner la cinturilla hacia el lugar que toca, quitando margen de costura con la tijera si fuera necesario, y pasamos una buena plancha. Yo en este caso estoy estrenando una mini plancha que me regalaron, que me ha ido súper bien porque como veis tengo la mano lesionada y la plancha lo mismo que un aparato normal, pero pesa como mucho menos de la mitad,
y va súper bien. Sí es cierto que no hace vapor, pero con un atomizador de agua queda solucionado y como veis queda planchado a la perfección con entretela y todo. El siguiente paso es coser la cinturilla. Para coser la cinturilla podéis coserla por encima de la pieza de la cinturilla o podéis coserla por debajo. A mí me gusta coserla un poco por debajo. Ya había planchado de forma en que me quedase unos 3 milímetros por debajo la parte de atrás de la cinturilla. De esta forma, cuando yo planche hacia adelante otra vez, me quedará el pespunte oculto. También podéis coserlo por encima de la cinturilla sin ningún problema. Lo coséis bien a canto y listo. O también podréis acabarla con costura invisible a mano. Eso pues ya depende de vuestro criterio, como os comento siempre. ¿Veis? El hacerla así cosida súper al borde, lo que me permite es que después al planchar quede escondida y como veis en la parte de atrás queda bien cogida y sin ningún tipo de problema. Pero esto la primera vez quizá os cuesta un poquito, así que es cuestión de ir practicando. No lo practiquéis nunca en la pieza definitiva, eso sí. Por último vamos con el bajo. En esta ocasión he hecho un doblez sencillo. Podéis hacer un doble o podéis hacer cualquier otro tipo de acabado. Y yo pasé un simple pespunte bien al canto. Comentaros que hay que dejar la costura del costado en una posición en la cual quede abierta y la costura del centro, lógicamente al haberla hecho cerrada en lo que es la parte del tiro, esta tiene que quedar también cerrada y la vais a cerrar hacia el trasero. Tened esto en cuenta para que os quede un mucho mejor acabado de la pieza. Y aquí estaría el resultado final del pantalón, que le falta un poco de planchado, pero bueno. Aquí podéis ver el bajo, como os dais cuenta el exterior de esta costura está abierta y esta está cerrada, que es lo que os comentaba antes del tema del tiro. La tabla de uno de los lados, la otra tabla, lógicamente aquí falta mucha plancha, y los bolsillos que como veis caben a mano perfectamente. También tened en cuenta que si hacéis un short no hagáis un bolsillo demasiado grande. Y aquí tenéis la cinturilla, que como os habéis dado cuenta con mis dedos he estirado un poco hacia arriba para que pudierais verla, y por la parte de atrás queda completamente fijada. En cuanto al trasero del pantalón, pues quise hacerle un par de tablitas más que quedan bastante disimuladas con lo que es el estampado de la tela de la raya diplomática, pero se ven bastante bien. Y en cuanto a la parte de arriba, como podéis ver, acabé con un maxi snap, un botón de presión, porque me hizo gracia poner un botón así de grande. Podéis poner un botón normal o un cierre de pantalón, como vosotros queráis. Y aquí tenemos la cremallera, que como veis pues está acabada y sin ningún problema. Y así sería como queda el pantalón finalmente. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!